tardes, buenas noches a todos y todas los que están por ahí desde toda Latinoamérica hoy, escuchando y viéndonos. Yo soy Germán, cofundador de Club México. Es un placer tenerlos en este día, en una edición más de Agile Talks. Hoy estamos de festejo esta semana porque hace 15 años dimos el primer CCM en México y así empezó Scrum México formalmente, con nuestro amigo Alan. Y es un placer enorme tener a Alan esta tarde-noche con nosotros, después o sea, 15 años después de ese primer CCM. Y creo que por ahí va un poco la conversación de hoy de Basta de Agilidad Superficial. Ya nos contará Alan. Si hay alguien que no conoce a Alan, bueno, más allá de que pueden googlearlo, a mí me gusta siempre presentar a Alan además de que es mi amigo personal, como un pensador de la agilidad, ¿sí? Para mí es el que sembró la agilidad en Latinoamérica con su estilo, con su forma. Y, y hoy estamos todos bueno, yo y muchos más estamos en este mundo gracias a la semillita esa de Alan. Así que agradecido, contento y muy feliz de poder compartir con ustedes esta tarde. Me ha emocionado. Así que después de 15 años estamos aquí, muy, muy contentos y bueno, ya Alan tiene toda la palabra. Gracias, José. Creo que buenas, ¿qué tal? Como una mini anécdota sobre eso que pasó hace 15 años. Hace 15 años y un par de meses, yo le escribí a Germán que se había ido a México hacía no tanto tiempo, contándole lo que estaba haciendo nuevo y que por qué no organizábamos un curso en México. No, 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 yo no. Sí, no, pero está buenísimo. No, no me interesa, no, no, no. Sí, no, 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 yo eso no trabajo, yo otra cosa. No, sí, sí, sí. Bueno, después de insistir mucho, 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 me iba a regañadientes, armó el curso y ahí se abrió esa puerta. Es Es un verdad, es detalle. verdad, es verdad. Es verdad, es Ahí, verdad. ahí lo que pasó es que Alan me había empezado a hablar de agilidad y de Scrum y me había empezado a pasar cosas. Y yo realmente quería tomar un curso, quería tomar un curso. Lo que no quería era hacer un curso, porque nunca había Claro. hecho esto. Entonces, accidentalmente empezamos un curso y de Scrum México. Aquí estamos. Como una vez me dijo mi tío, organizar un casamiento porque tenía ganas de comer torta solamente. Bueno, vamos a arrancar. Eh, a ver, acá hay unos cuantos que nos conocemos hace muchos años y desde un punto de vista de lo que tengo ganas de charlar hoy es de lo que vengo, de lo de siempre, digamos, y al mismo tiempo es distinto. Eh, mi, mi preocupación o mi foco desde que arranqué hace ya bastante tiempo en la agilidad tiene que ver con eso que a veces llamamos, a mí me gusta llamarlo como el espíritu de la agilidad, el espíritu no tanto como un fantasmita, sino como el espíritu de la ley, el espíritu de la regla, como eso que está detrás, la intención que está detrás, o esa frasecita que uno dice, repite, o de ser ágil, pero no es lo mismo que hacer agilidad, o cuando alguien dice, no entendieron la agilidad. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esa cosa que tendrían que haber entendido y que no entendieron? Durante mucho tiempo casi lo único que tuvimos para explicar eso fue el manifiesto, cositas chiquitas, parrafitos como los 5 valores de Scrum, que son 2 párrafos nada más, no mucho más. Con el tiempo fueron apareciendo algunas otras propuestas. El corazón de la agilidad de Alistair creo que está muy bueno. Eh, yo ya desde más o menos 2008 que vengo refinando lentamente una propuesta que creo que cada vez tiene un poquito más de forma. Entonces, digamos, para los que me conocen hace mucho, vengo a contarles la cosecha 2024 de ese modelo. Y para los que no, nada, que sea una novedad. Y van a ver que hay cosas que cuando se las cuente les voy a decir, y lo mejor que encontré es esto, pero si a alguien se le ocurre una mejor metáfora, una mejor idea, me sirve, porque en general lo voy refinando en función de cada vez que lo charlo con alguien. Así que siéntanse invitados a
a tirar sus ideas, ¿no? Em, a ver, ¿cuántos somos? Somos 45. No va a ser tan fácil que me interrumpan para preguntas en la mitad, digo, levantando la mano. Creo, por la cantidad que somos. Pero a mí me gustaría. Vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es voy a ir frenando para preguntar, a ver si iniciamos allí una ida y vuelta. De todos modos, vamos a hacer un poco de trabajo en grupos, de trabajo en salas. Y de última, si alguien está con una pregunta muy candente, vayan levantando la mano en cualquier momento y vemos. Si es una persona o dos, vamos charlando. Si aparecen muchas y vemos que se frena mucho, volvemos a meter preguntas en un momento específico. Bien, la primera pregunta, lo que quiero que charlen ahora en grupos, muy efímero va a ser, vamos a ponerle, estoy pensando, Germán, ¿los armás vos, porfa, con un timer? Y lo vamos a hacer con timer así medio ciego, medio estricto. Cuando suena, los traemos de los pelos de vuelta. O sea, esto es mucho menos ajustable que estando en vivo. Lo primero que me interesa es que piensen ejemplos de agilidad superficial, sin una definición formal de qué significa. Con aquello que a ustedes les resuena como, con el término agilidad superficial, piensen ejemplos de eso. Y después los vamos a compartir. Así como de la mano de la tecnología, facilitar grandes conversaciones se hace mucho más verticalista y unilateral, ¿no? Lo sentimos. Vuelven todos. Fue lo mejorcito que logramos. Bueno, vamos a hacer una cosa de manera también no muy sofisticada. Les pido a las personas de los grupos que en el chat de Zoom vuelquen, si puede cada uno con una frase, resumir lo que hablaron. Puta. Cortito, un par de palabras, puede ser medio casi como taquigráfico. En el chat resumen, así todos nos enteramos. Buenísimo. Está súper bueno. Bueno, hay ejemplos de todos los niveles, o sea, como más alto nivel, más estratégico, más generales, de más tácticos, y todos importan. Eh, Bien, buenísimo. Solo uno solito quería como mínimamente editorializarlo, que dice eh, algo así como cambios para conveniencia del negocio. Yo creo que si uno hace bien agilidad, eso le conviene al negocio. Si lo que uno tiene, o sea, uno lleva adelante es una organización con fines de lucro. Creo que la agilidad bien hecha es buena para el negocio. Y creo que la agilidad hecha superficialmente es dispararse en el pie en muchos casos. Pero tal vez sí estoy de acuerdo en que la agilidad superficial se hace desde la mirada actual de algunos directivos. Eso seguramente, eso es probable. Bueno, a ver, arrancamos. Va a ser, hasta ahora arrancamos medio lento, pero le voy a dar con cierta velocidad. Vamos a ver muchos conceptos. Casi todos los conceptos se van hilando, tienen relación con otros. Así que esténse bien atentos. Yo voy a ir como medio en línea recta aparentemente, voy a ir volviendo a retocar, pero van a ser bastantes cosas que vamos a ir viendo, con poquito tiempo como para ir frenando para preguntas y respuestas. Entonces, si uno quiere, básicamente, arrancamos, ¿eh? Si uno quiere entender con profundidad, ustedes hablaban ahí del propósito, un marco de trabajo, o digamos, lo que sea, uno tiene que, la primera pregunta que seguramente se haga es ¿por qué o para qué? Sé que hay gente que, digamos, tengo muchos colegas que les parece, que y es cierto, no es la misma pregunta, ¿no? No es exactamente lo mismo. Y a mí lo que me gusta pensar es que la agilidad
digamos, la encuentra si uno va al supermercado. El supermercado está dividido por secciones y lo va a encontrar la agilidad en una sección de maneras de optimizar el trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, técnicas de optimización o maneras, por no decir técnicas, maneras de optimización. Uno lo va a buscar porque quiere optimizar algo, la forma en la que hace cosas. Y al lado habrá otras maneras de intentar optimizar la forma de trabajo. Y en parte uno va a decidir agarrar la agilidad y no otro, no solo porque tal vez es mejor que otro, sino sobre todo en función del contexto en el que uno está. No para cualquier contexto uno le conviene optimizar lo mismo. De hecho, a la inversa, para ciertos contextos la agilidad es mala, es una mala idea, tiene mucho overhead, es ineficiente, no conviene. Entonces, dependiendo del contexto, la agilidad va a ser una buena respuesta para ese contexto o no. Y para hablar de contextos, digamos, la gran variable para definir contextos es lo que vamos a llamar complejidad. Varios de ustedes que están en la agilidad hace mucho tiempo conocen, venimos escuchando de complejidad hace mucho tiempo. La manera en la que vamos a presentar la complejidad acá no es ni con Stacy, ni el trabajo de Snowden, es simplemente con una metáfora, con una imagen. Lo que vamos a pensar es que ese trabajo que vamos a hacer, lo vamos a pensar como una caminata. Tenemos a alguien, un caminante, hiker, le dirían en algunos países de América Latina, que tiene ganas de hacer una caminata y quiere disfrutar de una linda vista. Ese es su objetivo. De hecho, si quieren, si conocen los conceptos de output y outcome, llegar a la cima de una montaña que está viendo al principio es el output, disfrutar de una linda vista es el outcome. Entonces, vamos a pensar esto. Yo acá tengo mi caminante, escenario número 1. Vamos a tener 2 escenarios solamente. En el escenario 1, mi caminante tiene un mapa del recorrido que va a hacer. Está disfrutando de un día soleado, el pronóstico es bueno. Puede ver casi todo el camino que va a recorrer desde su punto de partida, ve el destino. Se le presenta lo que vamos a llamar una situación de día soleado, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos. Y en situaciones como estas, suponiendo que hacemos la analogía, es sí, una mera analogía del trabajo del día a día de una empresa o una organización, hay 2 grandes variables que acá me conviene optimizar. O sea, si yo estoy en este contexto, yo tendría que ir a buscar en el supermercado un método que me permita optimizar 2 variables apropiadas para este contexto. No cualquier variable es la que me conviene optimizar. La primera que me conviene optimizar es, que tiene sentido, optimizar es la predictibilidad de esta actividad. O sea, los métodos que están pensados para resolver esta clase de contextos de problemas ofrecen mejorar la predictibilidad. Predictibilidad en costos, en fechas, calidad del entregable, incluso satisfacción del cliente o usuario. Y uno enseguida se da cuenta por qué. Digo, ya tengo el mapa, ya recorrí varios caminos similares y el día me aseguran, es muy probable que siga soleado. Entonces, puedo exigir predictibilidad. Y la predictibilidad siempre trae ventajas. Tiene grandes ventajas, como mínimo la predictibilidad para algo que sirve es para sincronizar entre 2 grupos que tienen que trabajar juntos. Si yo tengo predictibilidad, esa sincronización se va a hacer de manera óptima. Segunda variable que me conviene optimizar en estos casos. Vamos a llamarlo velocidad en términos genéricos, pero acá podríamos pensar, en vez de velocidad, en eficiencia o en productividad y nos da casi lo mismo. Ya que conoce este camino, ya que es experto en recorrer caminos de este estilo y el día está soleado, que lo haga rápido. Le puedo exigir que lo haga rápido. En función de estas 2 variables, van a ir apareciendo un montón de prácticas que van a estar destinadas, en un método propio para el día soleado, en mejorar estos 2 indicadores. Y cuando yo vaya a evaluar si vengo bien, voy a evaluar sobre todo basándome en estos 2 indicadores. Acá, bueno, enseguidita volvemos a estos de por acá. Vamos a pensar
¿Qué pasa en un día distinto? Vamos a ver dos clases de situaciones, de climas y de paisajes para esta caminata. No lo vamos a sofisticar demasiado. En la segunda, tenemos a nuestro caminante que se enfrenta a un día muy neblinoso. En el día neblinoso, apenas si distingue su destino, no tiene mapa, y si... no, perdón, va a ser difícil que llegue al destino. Y si llega al destino, va a ser difícil que disfrute de una linda vista, porque puede estar nublado, puede que llueva en el camino. Entonces, va a ser difícil generar output, e incluso si logro el output que yo pensé que iba a generar, va a ser difícil generar outcome. Una situación más compleja, más variables, más difícil de predecir. Primer momento de la charla de hoy en la que a mí me gusta pensar, me gustaría armar una lista como de olores a agilidad superficial. Si ustedes están en una situación como esta, o sea, su realidad se parece más a esto que al día soleado. Supónganse que usan, aunque sea de nombre, la agilidad. Y a sus equipos se los evalúa por predictibilidad y velocidad, ya huele medio raro. ¿No? Pensemos una cosa por un segundo, antes de pensar en agilidad superficial, perdón. ¿Qué pasa si a esta persona yo le digo, tu bono de fin de año depende de que seas predecible y que corras muy rápido? Un desastre. ¿Por qué? Se Porque se va mata. a quedar, primero que se va a dar un tremendo tortazo contra un árbol, porque va a ir corriendo, con lo cual, ¿no? Piensen en Nassim Taleb, la fragilidad, el costo del error es mucho más alto, pero además encima, como va a estar un montón de tiempo estudiando cartografía y armando sus mapas, porque tiene mucho miedo de fallar, aunque tal vez no hay un mapa exacto de este bosque, cuando se enfrente con el bosque real, invirtió tanto tiempo en armar su superplano que cuando el mundo real, cuando vea un lago y en su mapa había un río, se va a enojar con el lago. Me termino enojando con la realidad, me enamoro de mis superplanes, de tan bien que están hechos, y encima voy a correr con más falsa sensación de seguridad. O sea, un desastre. La agilidad está pensada para intentar resolver esta clase de problemas, no los soleados. Esta clase de problemas, ¿qué variables son las que tenemos que mejorar? Los opuestos de las que mejoramos en la otra. Al principio no parece ser los opuestos. El opuesto de la predictibilidad o un opuesto de la predictibilidad va a ser el aprendizaje. Pero no aprendizaje de cualquier cosa. No es, uy, estaría lindo aprender francés. Es aprendizaje a lo largo de tres variables. Ay, perdón, otra vez me equivoqué. A través de tres variables. Que si esas tres variables quiero que se las imaginen como si fueran esas maquinitas que generan niebla en las fiestas. ¿De dónde sale esta niebla? De tres grandes variables, de tres grandes interrogantes que tenemos que responder cuando vamos a desarrollar algún producto, cuando tenemos alguna iniciativa. La primera es la dimensión del qué, la dimensión del producto. ¿Qué producto requiere mi mercado, mi usuario, mi cliente? Si quieren, enganchenlo con Product Market Fit, si conocen de Lean Startup, no sé, features, requerimientos, todo ese mundo. Segundo generador de humo, el cómo, la tecnología. Yo conozco cómo se va a construir esto, ¿no? Para los que conocen el viejo gráfico de Stacy, de dos dimensiones, este agrega una tercera y tiene nombres más genéricos. La tercera es la dimensión del quién. Los que van a construir esto. Piensen que para construir algo más o menos complejo necesito más de una persona. Si tengo más de una persona, tengo un nuevo problema, la sincronización entre ellos. Entonces, digamos, un nuevo generador de complejidad. Las reglas con las que conviven y las relaciones que tienen entre ellos, ¿son conducentes para que colaboren o no? Si tengo equipo completamente nuevo, típico en organizaciones basadas en proyectos, tira niebla, complejidad extra.
Si esta gente trabaja de forma virtual solamente, más niebla. Trabajan en usos horarios muy distintos, más niebla. Cada uno de esos tres generadores de niebla puede complejizarme el terreno. Entonces, cuando hablo de aprender, hablo de aprender dónde están los árboles, qué hay detrás de la niebla, despejar la niebla. Entonces, tal vez en la iniciativa en la que están ahora hay más niebla en el qué, pero no tanta en el cómo. Uno tiene que intuitivamente decidir eso. ¿Por qué digo intuitivamente? Algo que me gusta tomar de Stacy, parafraseándolo un poco porque él no hablaba con estas analogías, es que decidir si un problema es neblinoso o soleado es un problema neblinoso en sí mismo. O sea, estamos a merced de nuestras heurísticas, de un poco de nuestra intuición. Entonces, aprender sería desarrollar la vista. ¿Cómo hago para meterme en el bosque y aprender lo antes posible cuál es el mejor camino? Esa es la primera variable que yo tengo que mejorar. Tengo que tener un método que lo que haga es que me permita aprender rápido y mucho sobre esas tres variables. Una vez que yo aprendo y ya sé que adelante mío hay un árbol, lo que necesito, ya desarrollé los ojos, lo que necesito es desarrollar ¿qué cosa? La cintura. Uy, para ahí no es, tengo que girar rápido e ir para otro lado. Entonces, la segunda variable que voy a desarrollar, que tengo que optimizar, va a ser el opuesto, no, suena raro al principio, el opuesto de la velocidad, que es la adaptabilidad. ¿Por qué insisto en decir que son opuestos? Porque la primera tentación de todos es optimizar los cuatro a la vez. Porque los cuatro son deseables: predictibilidad, velocidad, aprendizaje y adaptabilidad. ¿No? Uno dice, que estaría buenísimo optimizar los cuatro. Los cuatro traen ventajas. El problema es que, por ejemplo, para darse cuenta que predictibilidad y aprendizaje son opuestos, imagínense que el próximo mes, cuando están a punto de hablar con su cliente, su sponsor, su usuario, alguien a quien, digamos, con quien tiene alguna relación o, o- o jerárquica, o de me está comprando algo, con esa persona que está esperando algo de ustedes, imagínense durante el próximo mes, cada vez que están por usar la palabra plan, van a usar la palabra experimento. Si alguna parte de su cuerpo, al imaginarse eso, hace así, ahí empiezan a vislumbrar por qué son opuestos. Cuanto más aumento la predictibilidad, menos capacidad de aprendizaje tengo y viceversa. Son polos. Y pensemos lo que pasa con la velocidad y la adaptabilidad. Yo estoy yendo con algún vehículo en un cruce de calles y acelero, aumento mi velocidad. ¿Qué le pasa a mi adaptabilidad? Disminuye. Son opuestos velocidad y adaptabilidad. Y acá, si les parece, otro detector o un detector que yo uso para ver cuán, cuán superficial debe ser la agilidad en algún lugar, suelo hacer una encuesta, a veces con nubes de palabras, preguntándole al público qué sinónimo usarían para el término agilidad. En mi experiencia, más o menos la mitad de la gente elige algún sinónimo de velocidad y la otra mitad algún sinónimo de adaptabilidad, que parecieran ser complementarios, pero son opuestos, no se puede. Hay una anécdota que cuenta que la primer nombre de la agilidad es media larga, no la voy a contar ahora. El primer nombre que tuvo la agilidad fue adaptabilidad, y por una cuestión coyuntural cambió a agilidad, buscando un sinónimo. En el origen está pensada la agilidad para maximizar adaptabilidad. Pero si es el opuesto de velocidad, para esa adaptabilidad lo que me están diciendo es que tengo que ir lento, lo cual genera mucha decepción. Y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿para qué demonios será que iba a usar la agilidad si al final me hace ir más lento? La respuesta está, y en un ratito la terminamos de cerrar, en que si hago bien agilidad debería ser la tortuga que le gana a la liebre. Porque, a diferencia del cuento, perdón, el cuento no, de la fábula, voy a ganar la carrera porque voy a recorrer menos metros, porque voy a maximizar el trabajo no hecho. ¿Cómo? A través del aprendizaje y la adaptabilidad. Entonces, volviendo a la agilidad en sí, la agilidad va a ser son una serie de propuestas bastante concretas que tienen como objetivo ayudarme a maximizar aprendizaje y adaptabilidad. O sea, una agilidad que sea profunda va a ayudarme a mejorar estas.
Y acá viene, perdón, la conexión que había hecho antes, que tal vez me había adelantado un poco. Si en su organización uno se da cuenta viendo KPIs, objetivos individuales, objetivos de equipos, OKRs, da igual, contratos, y lo que ve en todos esos lugares es que lo que se está tratando de maximizar es predictibilidad o velocidad, ya huele un poquito a superficial. Ejemplo básico, si a los equipos se los evalúa por velocity, la velocity de por sí no es que sea mala, la velocity en general se utiliza para evaluar estos dos elementos. La velocity real fue la misma que la que dijimos al principio del sprint, predictibilidad. La velocity está subiendo a lo largo de los sprints o no, velocidad. Si la principal medida de éxito de mis equipos es la velocity, huele muy superficial esto. Allá adentro va a haber más sorpresas. ¿Vamos bien? Parte del, digamos, de la conclusión a la que me gusta llegar con este modelo es que la causa raíz, al final de todo el hilito, de la mayoría de las veces en las que la agilidad tiene un alto coeficiente de rozamiento, uno dice, "Uy, no va, no va, no va, no engancha, no, algo se siente raro, no va". En el fondo suele estar una causa raíz que es la subestimación de la complejidad del problema organizacional. O sea, si lo quieren ver, la falta de humildad intelectual de la organización. Inconsciente, obviamente. Entonces, hagamos una recorrida rápida. ¿Alguien con alguna pregunta así muy desesperada que dice, por favor, sí, una preguntita? A la 1, a las 2, a las 3. Si no, sigo, ¿eh? Ahora lo que vamos a buscar, o vamos a preguntarnos son, ¿de qué maneras un enfoque ágil me propone que yo maximice aprendizaje, velocidad y cantidad de aprendizaje, y maximice adaptabilidad? Vamos a dividir la adaptabilidad en dos en un ratito. La primera de estas maneras, esta es la que creo que es la que vengo hablando hace más tiempo, entonces seguro que de una u otra forma les debe sonar, si me conocen de hace un tiempo, tiene que ver con la forma en la que se construyen las cosas, se desarrollan si quieren. Y lo que vamos a ver son dos grandes maneras. Para esto, para hacerlo un poco más rápido, no dibujar tanto, voy a usar un Miro que tengo acá, pero después, si no, de última hacemos algún dibujito. El ejemplo que vamos a seguir para contrastar estas dos maneras, una que va a ser muy propia de los días soleados, de la complejidad menor, y otra que va a encajar muy bien con los días neblinosos, va a ser la construcción de un árbol. El producto que vamos a usar en nuestra analogía va a ser el árbol. Y la primera de estas maneras, la que encaja como naturalmente con los días soleados de baja complejidad, es lo que vamos a llamar el desarrollo mecánico. Ponlo más arriba esto. Ya mejor, ahí está. Entonces, analicemos un segundito. Este árbol lo vamos a construir mecánicamente. Características del desarrollo mecánico, importantes. Fases bien definidas, fases con gran nivel de dependencia unas de otras. En cada fase, yo suelo poner especialistas de esa fase y suelo evaluar al especialista solo por su partecita. ¿Por qué? Porque como el problema no tiene tanta complejidad, yo puedo aplicar un enfoque reduccionista. O sea, ¿qué sería el reduccionismo? Que puedo entender mejor al problema entendiendo solo sus partes. Y que al entender sus partes se supone que ya voy entendiendo el todo. O sea que el todo no tiene una complejidad mayor que la suma de sus partes. Lo cual solo es factible con problemas de bajo nivel de complejidad, que vamos a llamar día soleado. Primera etapa, diseño del árbol. Segunda etapa, puedo paralelizar. Tengo al grupo que hace copas, troncos, raíces. Tercera, integro. Después paso a producción. Esto tiene la misma forma que la cascada, tiene la misma forma que la línea de producción clásica, la línea de ensamblado. Algo importantísimo es que, o sea, en la agilidad uno cuando empieza, o me pasó a mí, uno empieza a identificar a esta forma de trabajo con trabajar mal, ¿no? Es como una forma de trabajo mala, obsoleta. Y eso para mí no tiene sentido. Esto es una
Esto es espectacular, es una forma de trabajo increíblemente buena para problemas de día soleado. ¿Por qué? Porque me ayuda a maximizar las dos variables que quiero maximizar en esos entornos, predictibilidad y velocidad. Predictibilidad, en buena parte, porque la complejidad general no es tan grande, puedo usar eh, reduccionismo. Puedo dividir el problema en partes muy chiquititas y dársela a un especialista. Entonces, cada uno va a ser muy predecible en su partecita, y como la complejidad total no es tan grande, la suma de esas partecitas da el todo. Entonces, al dividirlo, a mí me parece espectacular que ya incluso en La riqueza de las naciones, Adam Smith arranca, si no me equivoco, diciendo, tal vez la división del trabajo, ¿qué es esto? Sea el mayor invento en la historia de la humanidad o el invento que más productividad nos hizo ganar en la historia de la humanidad. Sigue siendo genial esta idea, pero para problemas de baja complejidad, porque lo segundo que nos da es eficiencia o velocidad o productividad, pero piensen por qué. 2 segunditos les doy como para que cierren los ojos y piensen, ¿por qué esto me hace ganar mucha velocidad en situaciones de baja complejidad? Hay un elemento que es la gran especialización. Tengo al mejor constructor de raíces del pueblo, del continente, haciendo raíces. Pero con eso solo no basta. Porque pensemos, llevado esto al extremo, mientras el equipo que hace diseños de árboles está trabajando en su diseño de árbol, ¿qué hace el equipo de raíces? Si la respuesta es nada, esto es muy ineficiente. En el mundo real, mientras el equipo que está haciendo árboles está diseñando el árbol A, el equipo de raíces está construyendo las raíces del árbol B que fue diseñado hace un rato. En el mundo real esto es un pipeline que está lleno y que se mueve constantemente. Es una máquina que construye churros. Está siempre en movimiento. Entonces, para que esto sea muy eficiente, no solo tengo que tener en cada parte a los mejores, sino que el flujo debe ser predecible. Eso es súper importante, porque ¿cuándo empieza a ser muy ineficiente esto? En buena parte, cuando el flujo ya no se torna predecible y se atasca. Y acá está la teoría de las limitaciones, ¿no? O sea, el grupo va a ir, en un grupo con altas dependencias, va a ir a la velocidad del más lento. Si leyeron el libro de Goldratt. Entonces, esto en cuanto empieza una mínima complejidad, se atasca y se transforma en muy ineficiente. Amén de los problemas humanos, cuando están definidos los roles con mucha precisión y el todo sale mal, viene el síndrome de la manito levantada. Ah, yo las raíces las puse bien. No sé qué habrá hecho el de integración. Pero bueno, eso ya está en una consecuencia humana que lo empeora más. En situaciones de neblina, lo que vamos a ofrecer, lo que vamos a pensar, es que vamos a construir el árbol de manera orgánica. Definamos qué es orgánica, porque orgánico, al igual que facilitación, al igual que muchos otros términos, al ser esto es una analogía, un término muy genérico, es medio un significante vacío. Cada uno le pone el significado que quiere. Vamos a tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de orgánico acá. Primero, una de las cosas principales cuando hablamos de orgánico es que la construcción se realiza en el terreno o en un espacio casi equivalente al terreno real. No estoy como en el mundo de lo mecánico trabajando en la fábrica y solo la última de las fases tiene contacto con el mundo real. En el trabajo orgánico, yo sé que estoy construyendo orgánico porque trabajo en una situación de alta incertidumbre, de niebla. Como hay mucha niebla, cuando yo estoy poniendo mis semillitas, es muy probable que no todas lleguen a convertirse en brote y que no todos los brotes lleguen a convertirse en árbol. Entonces, necesito, y eso lo vamos a agregar dentro de un ratito, una regla más a nuestro modelo para que nos ayude, pero necesito que el costo de equivocarse sea barato. Necesito construir un darwinismo de ideas acá. Que yo voy a plantar muchas ideas, si son iniciativas o proyectos, arranco muchos, es como una incubadora. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría no va a ser lo suficientemente fuerte, pero no lo puedo saber el primer día cuál. Entonces, el costo de que una idea se muera tiene que ser bajo. Y no puedo darme el lujo de hacer
el decidir qué idea vale la pena y cuál no, de manera mecánica, el famoso go, no go que tienen muchos con el plan de negocios al principio. Yo no sé en qué momento me voy a dar cuenta de eso. Ojalá lo antes posible porque es más barato, pero tengo que estar listo para que en cualquier momento darme cuenta que esta idea hay que matarla, porque seguir con esa idea es aumentar la pérdida, es que el pozo sea más profundo. Entonces, cuando planto muchas semillas, sabiendo que al final quiero una planta de tomates, que no es un árbol, ya sé, digamos, pero bueno, después el ejemplo, no importa. Lo más importante de la metáfora orgánica, de cuando hablamos de orgánico, es que cuando el producto crece, crece de manera holística. Todas sus partes están interconectadas, está vivo. Esto es difícil de explicar sin una analogía. Las otras analogías que les doy, además del orgánico, la que uso yo a veces, si les gusta ese término y lo conocen, es fractal. ¿Sí? El pequeño pedacito de crecimiento orgánico es una representación fractal del pedazo más grande. Así como una roca, cuando la veo, tiene las formas, las características de una montaña, y una rama, cuando la veo así, con los ojos entrecerrados, tiene las características de un árbol. Ese primer entregable y ese segundo entregable y el quinto entregable que ustedes hagan, si lo hacen orgánico, va a tener las características del producto que estoy imaginando y del producto que va a haber después del sprint 25. Ese es el ideal que estamos buscando. ¿Sí? A eso nos referimos con orgánico. El chiquito tiene características más o menos equivalentes del mediano y del grande. Otra analogía es, piensen, los del Río de la Plata en Matambre, digamos, lo de cualquier otro país, o incluso acá también, obviamente, un rol de sushi. El todo es el rol entero. La representación orgánica, ese crecimiento, es la feta. Por eso usa mucho está bueno la idea de slicing. Bien, ¿vamos bien? Bien. ¿Qué tiene de bueno el crecimiento orgánico? ¿Por qué es tan deseable? Porque lo que vamos a ver es que nos va a permitir maximizar las dos variables que queríamos optimizar. La primera, ¿se acuerdan? Era velocidad y cantidad de aprendizaje. Cuanto más finito sea el corte que yo hago, cuanto más rápido llega un brote, yo puedo, una vez que tengo ese brote, que debería ser relativamente rápido, ahí estoy logrando lo primero, me permite maximizar aprendizaje. ¿Por qué? Porque como yo estoy en el terreno real, y lo construido es una representación que tiene las características del grande, el comportamiento que tenga este brote en un terreno real o muy parecido al real va a ser muy, muy, muy parecido al que vaya a tener el árbol grande en el terreno verdadero. Por ende, la cantidad de aprendizaje es mucho, la cantidad de información es mucha y la velocidad a la que lo obtuve es poca. Entonces, estoy logrando lo primero que estaba buscando, maximizar aprendizaje. Y acá, aclaración importante, sobre todo para aquellos que o enseñan Scrum, o lo han escuchado, o repiten, o que al final de Scrum hay que entregar algo. Digamos, si solo me quedo con el entregar algo, error. Lo que tengo que entregar es aquello que me intente maximizar el aprendizaje, no cualquier cosa. Y otra cosa que me parece importante es, si ustedes cuando enseñan lo dicen de esta manera o lo han escuchado de esta manera, como que al final del sprint yo debo entregar valor, yo lo que entrego es una promesa de valor, una hipótesis de valor. No lo sé. Recién me voy a enterar, una vez que eso esté en el mundo real, y voy a ver si el arbolito sigue vivo, logre aprendizaje del cómo, y si el arbolito genera el impacto buscado, sombra, que quede lindo, ahuyentar a plagas por el olor que tiene, digamos, las razones por las que yo puse ese árbol ahí, y empiezo a ver si empiezo a lograr pedacitos de ese impacto. Si lo empiezo a lograr, ahí hay valor recién. A mí me gusta mucho, digamos, un gráfico que yo lo cambié un poco para adaptarlo a mis términos, de Alistair Coburn. Bueno, la mayoría lo de conocer, o muchos que están en el mundo de agilidad lo deben conocer hace bastante. Acá hay, bueno, pues se los mando. El eje X hay tiempo, el eje Y aprendizaje. Con un enfoque mecánico pospongo el aprendizaje hasta el último momento. Con un enfoque orgánico
debería ir maximizándolo en cada corte, pero lo que me interesa es que la pendiente va bajando. ¿Eso qué significa? Que el primer corte, el primer entregable que yo hago, no es cualquiera, no es algo que prometa valor, es aquello que prometa la mayor cantidad de aprendizaje. Esto es medio equivalente con valor. ¿Y qué es en general eso? Eso es lo, digamos, y esa es la idea, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un buen MVP. Tengo que tratar de probar la hipótesis más frágil de mi iniciativa. Esa hipótesis, esa pregunta, que si la respuesta no es la que yo espero, mi edificio entero se cae a pedazos. Eso es lo primero que tiene que estar en mi primer corte. Para que realmente, digamos, esto me esté sirviendo ¿para qué? Para aprender. ¿Por qué? Porque estoy en la niebla. Seguimos. Entonces, esos primeros cortes o los sucesivos crecimientos de la plantita me ayudan a que crezca mi aprendizaje rápido y con mucha cantidad. Ah, y perdón, una pequeña aclaración llevándolo al mundo real. Cuando decimos esto se hace en el terreno, es un degradé esto, ¿no? De cuán en el terreno estoy. No es lo mismo la cantidad de aprendizaje que yo estoy obteniendo si yo le hago al final de un sprint una demo a un sponsor, que si al final de un sprint a ese sponsor le hago usar el producto que estoy dando, que si al final del sprint yo ese hacer usar lo hago con mi sponsor y con usuarios, etcétera, etcétera, hasta llegar a pongo ese entregable en el mundo real para que 10 usuarios elegidos al azar lo utilicen y saco analytics al respecto. Hay todo un continuo de cantidad de aprendizaje. No es lo mismo la cantidad de aprendizaje que tengo al final. No es simplemente entrego valor al final del sprint. ¿A quién? ¿En qué circunstancias? Denotan distinta cantidad de aprendizaje. Y el espíritu, la idea de para qué estaba esto, era para maximizar, acelerar y maximizar el aprendizaje. Entonces no da igual qué entrego y a quién y en qué circunstancias. Pensando en que mi agilidad sea profunda. Segundo, me entero, uy, acá hay árbol o acá no hay árbol, adaptabilidad. ¿En qué dos aspectos, siguiendo con la metáfora, esta forma de construir me mejora, me aumenta la adaptabilidad? Vamos a ver dos clases de adaptabilidad, muy rápido. La primera, y acá es estirar un poquito la metáfora, imaginemos que cuando ya estoy con este nivel de arbolito, el vecino me dice que vivía por acá, me dice, voy a construir una pared con cimientos. Uy, no, yo pensé que acá iba a haber una reja, entonces tengo que podar mi árbol, cortar las raíces. El árbol, por su naturaleza, por su plasticidad, se va a adaptar. Esto es adaptabilidad del producto, como inherente al propio producto. ¿A qué nos lleva esto en el mundo real? A pensar, evaluar nuestro objeto de trabajo. Hacemos software, pero con ERPs, hacemos planes estratégicos, hacemos hardware, hacemos películas, lo que sea que hacemos, no solo nos tenemos que preguntar si vale la pena, si necesito el desarrollo orgánico por la complejidad de mi realidad, sino si puedo. Cuán plástico, cuán maleable es mi objeto de trabajo, cuán barato es cambiarlo. Si lo que construyo son edificios con ladrillos comunes y el costo de cambiarlo es alto, ahí. Necesito hacer desarrollo orgánico, pero no es tan fácil, no es tan maleable. De ahí a que tantas prácticas en el software, en el mundo de la agilidad, tengan como objetivo que ese costo de cambio baje, que la maleabilidad sea la mayor posible. Entonces, primer tipo de adaptabilidad inherente del propio producto, cambio un feature. Este feature iba a ser así, ahora me entero que iba a ser así. Necesito maximizar eso. Pero el segundo tipo de adaptabilidad es tal vez incluso más interesante. Vamos a verlo como con dos ejemplos que en verdad son dos caras de lo mismo. Ejemplo 1. Mi cliente del árbol me dice, al principio, ¿cuánto tardás en entregar un árbol? Un mes. Y hubo circunstancias inesperadas, hubo muchas hormigas, llovió mucho, no sé. La cosa es que al final del mes no está el árbol. Me toca la puerta y yo con la mejor cara de inocente digo, no, no lo tengo. Y obviamente, ¿no? Hay llanto, sangre, pago multas, todas esas cosas. Y lo que le pido es un poco más de tiempo, porque no tengo Perdón, estaba en el otro. Si yo estoy acá, estaba pensando qué iba a hacer después y me quedé trabado. Si yo estoy en este caso y llegué mal, cuando esté acá, le digo no tengo nada para darte.
Dame una semana más. En cambio, si estoy acá, cuando se cumplió el plazo prometido inicialmente, también va a haber multas, sangre, lágrimas, pero por lo menos antes de que me cierre la puerta de un portazo y se vaya, le voy a decir, para. No está exactamente el árbol que me pediste, pero ya hay uno que está bastante bien y ya está en tu jardín y ya da frutos. Entonces, por lo menos, la multa va a ser más baja. Por lo menos se va a enojar menos. Caigo menos mal parado. Y esto enseguida, esto solo, nos permite llegar a la conclusión de que en un escenario de triángulo de hierro, fixed time, fixed price, fixed scope, el desarrollo orgánico, o sea, la agilidad hecha profundamente, me hace caer menos mal parado que un desarrollo mecánico clásico. ¿Por qué? Porque caigo menos mal parado. De vuelta, o sea, por las dudas, por si a alguien digamos, todavía no están logrando leer entre líneas, tener a alguien que se llame Scrum Master, hacer una daily, instalar Jira, Dios no quiera, digo, cualquiera de todas esas cosas, no tiene nada que ver con lo que hablamos hasta ahora. Va por otro camino, es otra cosa, es un detalle que está por arriba. Lo que estamos hablando acá es simplemente de desarrollo orgánico. ¿Por qué me interesa tanto crear un nuevo nombre, armar una nueva metáfora? Para simplificar y abstraer un montón de prácticas que andan por ahí que tienen nombres distintos y aunarlas bajo un solo concepto, paraguas conceptual. Entonces, veamos el último ejemplo desde el otro punto de vista que es todavía para mí más interesante. Vamos a ponerlo acá abajo. Ahí está. Empiezo a construir un árbol y mi cliente me dice, ¿cuánto tardás? Un mes. Y yo vengo bien y vengo según, de acuerdo al plan, pero a los 20 días me toca la puerta y me dice, hola, yo vengo bien con el plan, tranquilo. Sí, pero mi competencia acaba de salir con, empezó una pandemia, lo que sea, necesito algo, dame lo que tengas. Acá yo puedo responder. Acá, lo único que le puedo decir es, no, yo voy como según el plan, pero no, dame lo que tengas. Mira, está en la mitad de la fábrica, si lo saco de acá no te sirve de nada, son todas partes media sueltas. ¿Qué está pasando? El desarrollo orgánico, ¿qué me da? Me da adaptabilidad no solo del producto, sino del plan, de la estrategia. Entonces me da las dos clases de adaptabilidad que me sirven. Mi producto es maleable, lo cambio, pero además puedo cambiar mis planes, mis estrategias. Que uno diría, bueno, uno siempre las podría cambiar, porque al fin y al cabo son creaciones humanas abstractas. Eh, Los planes, las estrategias pensadas para lo mecánico, penalizan el cambio. ¿Por qué? Es lógico que lo hagan, porque si su fuerte tiene que ser la predictibilidad, no le voy a dar la bienvenida al cambio, no me conviene si estoy diseñando esas formas de trabajo. ¿Sí? ¿Seguimos bien? ¿Seguimos? Entonces, acá vendría lo de corte orgánico, yo creo que no vamos a llegar. Digamos, ¿cómo vemos más en la Tierra el crecimiento orgánico? Trato de aunar un montón de técnicas con la idea de corte orgánico. Se los muestro acá directamente, en el Miro. A nivel del qué, si estos, acá quedan rectangulitos, serían cuadraditos, los negros, se los voy a mostrar acá porque no van a entender nada ahí en el otro. Todo. Si acá lo que tengo es un user journey, por ejemplo, o journey como le diríamos acá en Argentina, ¿no? Las distintas promesas de valor intermedio, llámenlo como quieran. Yo acá seguramente para poder construir esto y transformarlo en una realidad, lo voy a cortar en pedacitos, pero no da igual en qué pedacitos los corto. El corte intuitivo en pedacitos es así. Si esto fuera, por ejemplo, no sé, un e-commerce, acá estoy diseñando y construyendo todas las maneras de ingresar una búsqueda. Pero todavía no terminé ni de ver los resultados, no hablé sobre cómo se paga ni cómo se recibe. Esto es lo que yo llamo un corte mecánico. Cuando yo digo, bueno, ¿qué hacemos el primer sprint, el primer mes, al principio? Hagamos completo el principio. ¿Cuál es el problema de construir, de cortar así?
que estoy posponiendo el aprendizaje. Hasta que yo no tenga todo, no puedo saber si este es un e-commerce que va a cumplir la promesa de valor inicial. En cambio, lo que estamos buscando acá es, con la misma cantidad de carne, que la feta se corte de esta manera. La superficie debería ser la misma, ¿no? Del rectangulito. Y que el corte sea transversal. Esto es lo que Alistair llama carpaccio de elefante, visto desde este punto de vista. Entonces, finito, 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 pero atraviesa todas las capas. Esto es un primer e-commerce en donde tengo un primer tipo de búsqueda muy simple, la más importante, una sola forma de mostrar estos resultados de búsqueda, la más relevante, la que me dé mejor retorno de inversión, digamos, una forma de pagar, una forma de recibir. Esto es corte orgánico a nivel del qué. Pero lo que me parece importante, sobre todo para aquellos que trabajan en tecnología, casi exclusivamente para los que trabajan en tecnología, tengo que poner un poco de alcohol, le voy a poner, no, pero, a ver, ahora lo termino de borrar, es que no es el único corte orgánico que necesito. Si yo estoy construyendo, por ejemplo, un software, y este es mi diseño arquitectónico, lo estoy haciendo, estoy girando 90 grados nada más, el dibujo, pero a veces sirve un poco más. Supónganse que estas, no sé, son las capas que tengo, este tipo de arquitectura ya está media vieja, pero yo tengo este diseño de arquitectura. Este diseño de arquitectura también seguramente esté mal, así como mi diseño de producto esté mal al principio. Y si yo lo construyo de la manera en la que, por ejemplo, a mí me enseñaron en la universidad, así, primero los datos, bases sólidas, era la metáfora que usaba el profesor, una metáfora muy mecánica, recién me entero al final si esto es un buen diseño arquitectónico o no. Pero ¿cuál es el gran pecado, nuevamente, de esta forma de trabajo en situaciones de complejidad, de niebla? La falta de humildad intelectual. Se supone que yo asumo desde el día cero que si lo hizo una persona competente, una persona seria, profesional, que trabajó con disciplina y siguiendo buenas prácticas, no se va a equivocar. Entonces, lo único que hay que optimizar es su delivery, el delivery, la construcción de esto. Se supone que todo el discovery sobre, por ejemplo, arquitectura ya terminó. No hay, todo lo que hubo que aprender lo aprendí antes de empezar. No hay más que aprender. El enfoque de la agilidad es mucho más, intelectualmente mucho más humilde. Lo que está diciendo es, lo pensamos un montón, pero es muy probable que fallemos. Entonces, cortemos así. Y acá no estoy hablando de features, no estoy hablando de un user journey, estoy cortando la arquitectura. Estoy usando la misma metáfora que usé para los features, la uso para el código. Me parece importantísimo que entiendan que uno necesita del otro. Yo no puedo cortar orgánico del qué si no se puede cortar orgánico el cómo. Y por eso muchas veces, en clase, en consultoría, en un montón de situaciones, alguien, sobre todo un product owner, dice, uy, pero no puedo cortar más finito. ¿Y por qué? ¿No se te ocurre? No, se los digo a los del equipo y me dicen que voy a tardar lo mismo en hacerlo finito que largo. ¿Por qué? Porque el código es monolítico, por cómo fue desarrollado. Entonces, corte orgánico es importante a nivel del qué y a nivel del cómo. ¿Vamos bien? Seguimos, a toda velocidad. Cerramos desarrollo orgánico. Necesitamos, recuerden, ideas, métodos que nos permitan maximizar, acelerar aprendizaje y adaptabilidad. Vamos con el segundo. El segundo es uno que heredamos de un tío, que es Lean, y vamos a llamarlo básicamente foco, o foco en usuario, sería lo más correcto. Y para explicar por qué nos sirve tanto, por qué se corresponde con mucha claridad con el modelo que venimos armando, vamos a, digo, porque a veces escuchamos y repetimos, sí, sí, el multitasking es malo, qué bueno hacer foco, enganchémoslo con la necesidad inicial, acelerar aprendizaje y acelerar adaptabilidad, maximizar adaptabilidad. Imagínense que acá tenemos el eje tiempo. Tengo tres iniciativas, tres cosas que tengo que hacer. A ver si está con tinta, este no lo probé. Sí, creo que va bien. Tengo tres. Tengo la verde. Imagínense que cuando yo hago esta linita
vertical, ¿se ven bien los colores ahí? Sí, ¿no? ¿Se distingue? Cuando hago la linita vertical, significa que eso fue un corte orgánico, ya promete cierto valor. Tengo como un entregable de valor. Primera iniciativa, producto, como lo quieran llamar, es el verde, es el que tiene más prioridad. Segundo es este azulcito, violeta, no sé. Ahí hago un corte. Tercero, el rojo. Esto es claramente una manera de organizar el trabajo enfocada, ¿no? Con un whip bajo, un whip de 1. Ahora imagínense que por distintas razones yo hago un poquito de este y después, porque no me queda otra, porque creo que es una buena idea, por lo que sea, paso a hacer un poco del otro y así. Y enseguida tengo un whip de 3. Tengo 3 pelotitas en el aire. Hago pedacitos de uno, pedacitos de otro. Y recién después de un buen rato puedo cerrar uno. Después puedo cerrar el otro. Y después cierro este último. ¿Se entiende el gráfico en sí? Acá tengo, en el primer escenario, no hago multitasking, es puro foco. Empiezo y termino el verde, empiezo y termino el violeta, empiezo y termino el rojo. En el segundo hay mucho multitasking. Yo antes de terminar con el verde, salto a empezar o continuar con el violeta y así. Obviamente ya lo intuimos muchos, hacemos cualquier simulación y enseguida nos da que hacer multitasking tiene un overhead, el tiempo total es mayor. Algunos dicen entre 5 y 40%, depende de las personas, la cantidad de multitasking. Hay un overhead. Lo sabemos, lo vemos en simulaciones. Hacer multitasking genera estrés. Lo sabemos, sale en simulaciones. Hacer multitasking baja la calidad del producto entregado, en parte como consecuencia de ese estrés, la falta de foco. Pero nos vamos a concentrar en otros dos problemas, que son los que nos traen acá. Primero, ¿quién es el más perjudicado de los tres? De los tres iniciativas cuando yo paso al multitasking. ¿En qué sentido? ¿Con qué variable? ¿Cuál es la variable que se ve afectada? El más impactado es el verde, que si supónganse que esto estaba priorizado y el verde era el más importante, el violeta el segundo y el rojo el tercero, el más perjudicado por hacer multitasking era el más importante. ¿En qué variable? En la variable, a ver si se ve ahí, time to market. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tuve una idea y llegó al mercado? ¿Y por qué el time to market es importante en una situación de niebla como la que estamos? Porque el time to market en situación de niebla, ¿qué significa? ¿Para qué me sirve llegar al mercado? Para aprender. Time to market lo vamos a renombrar y se va a llamar time to learn. ¿Cuánto tiempo tardo en aprender? Si el producto que yo pensé, ideé, realmente esa promesa de valor se cumple o no. Es una hipótesis que se falseó. Fíjense que el más perjudicado acá, el quien más se perjudica en términos de velocidad de aprendizaje, era el más importante. Acá se ve enseguida, se desarma una falacia así muy, muy clásica de un autoengaño muy clásico. Cuando uno pregunta en las organizaciones por qué hacen tanto multitasking, una de las primeras respuestas es por una cuestión de dinero, por una cuestión de eficiencia, porque hay mucho dinero en juego, dice. Y lo que vemos en ese gráfico enseguidita es que el multitasking democratiza la mediocridad. A todos los tratamos igual de mal. A todos los tratamos más o menos como tratábamos al peorcito, al menos importante de acá. ¿Y cuál es la variable que se ve afectada? La velocidad de aprendizaje, que era justamente lo que necesitábamos, lo primero que necesitábamos en un entorno de niebla. Dicho de la otra manera, el foco aumenta velocidad de aprendizaje, que era lo que estábamos buscando. Y ahora veamos el mismo escenario que antes, no tanto el de la maleabilidad, sino el de la adaptabilidad de los planes, de la estrategia, que era lo que estábamos buscando, que queríamos para navegar en la niebla. Y vemos los otros dos casos que decíamos. Supónganse que al principio de esto será un quarter y esto es el portfolio en mi organización, el proyecto iniciativa verde, violeta, rojo, arranca y yo digo, me preguntan, ¿tardás? ¿En un mes lo terminás? Sí, 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 ¿cómo no? El quarter. ¿En 3 meses lo terminás? Sí, obvio que sí. Llega al final del quarter y al final del quarter
me agarra con una mala estimación y el final del quarter me agarra por acá. En los dos casos hay sangre, hay multas, hay insultos, hay gritos, pero en el primero entregué con mi gente menos estresada, con más calidad, los dos más importantes. En el segundo no entregué nada. De una manera similar al desarrollo orgánico, estoy adaptando mejor mi estrategia, mi plan a situaciones inesperadas con una práctica que no es lo mismo que el desarrollo orgánico. De hecho, es muy distinta y de hecho incluso, quédense como pensándolo, a mí me lo dijo una vez una persona en un curso y yo tardé en entenderlo, al principio me enojé y yo creo que tenía razón. Desde cierto punto de vista, el desarrollo orgánico y el foco son opuestos. Cuanto más hago desarrollo orgánico, menos foco estoy poniendo en algunas cosas. Y viceversa. Y a pesar de eso, los dos se pueden usar juntos, hay que oscilar, balancear algunas cosas, y no solo se usan juntos, sino que que cada uno de estos dos me aumenta lo que yo estaba buscando. Los dos me ayudan a acelerar el aprendizaje y aumentar la adaptabilidad. Entonces, un enfoque profundamente ágil tiene que seguir estas dos prácticas. Tiene que hacer un desarrollo bien orgánico con mucho foco. Bien, no agrego, a veces sirve como para redondear esto, agregar más analogías para el foco, pero no las vamos a usar. Entonces, si uno se pone a analizar, uno dice, bueno, el multitasking pareciera que me da el foco me da un montón de ventajas, y sin embargo, no es la realidad del día a día en las organizaciones, sino todo lo contrario. Y si creemos en esa idea de algunos, digamos, Craig Larman, Niels Fleging, digamos, algunos autores de nuestro mundito, después más afuera los hay, de las ciencias sociales, que obviamente cultura afecta a estructura, pero lo que uno puede afectar más es la estructura. O sea, si creemos que desde cierto punto de vista la cultura organizacional no es más que un reflejo de la estructura, de las reglas que tenemos en la organización, o sea, nuestro sentido común pasa a ser un poco una sombra de lo que dicen nuestras reglas, o por lo menos las reglas lo refuerzan día a día. Es como una especie de viento para ese lado, de corriente. Tenemos que preguntarnos qué estructuras organizacionales de las que tenemos fomentan el multitasking. Y cuando intentemos hacer foco, vamos a estar nadando contra la corriente. ¿Por qué? Por esas estructuras, esas reglas. ¿Por qué es tan importante lo de cultura sigue estructura? En buena parte para cuidar al individuo. Enseguida, después de hacer un ejercicio de esto, llegar a estas conclusiones, hay mucha gente que lo que dice es, me cuesta mucho decir que no. Claro, la culpa ahí es de la persona, que es débil. Y es muy injusto eso, porque en verdad esa persona no está sola, está en un sistema en donde la corriente lo lleva para otro lado. Las dos grandes causas, en mi experiencia, o tres si quieren, de multitasking en las organizaciones, hasta que primero tenemos que identificarlas y después desarmarlas. Si no, difícilmente logremos, digamos, un foco real y sostenible. La primera es vieron que muchas veces se dice, nuestro negocio es muy cambiante. Scrum, por ejemplo, no lo podemos usar porque durante un sprint cambian todo el tiempo las prioridades. Vivimos en un mercado tan complejo. Uno empieza a hurgar un poquito así y se da cuenta que sí, es un mercado medio complejo, pero cambia una vez cada 2 meses. Lo que cambia de un día para el otro, de un minuto al otro, es el interlocutor. A las 9 de la mañana grita el CEO diciendo, botón amarillo. 9:05, el CFO manda un audio de WhatsApp diciendo el botón debe ser rojo, y a las 9:10 me cruza en la máquina de café el director de marketing, el VP de marketing, y me dice el botón tiene que ser azul. Eso no es complejidad del mercado. Eso, ¿saben qué es? Coexistencia de múltiples prioridades en la organización. La organización coexiste en múltiples prioridades y eso, en vez de tomar el toro por las astas, lo estamos emparchando con multitasking a nivel equipo, sobreviviendo. Eso es lo que yo llamo Shout Driven Development, SDD, desarrollo guiado por el grito, ante la ausencia de una prioridad única. En buena parte, esto es así por la estructura mecánica, lo digo medio rápido, pero es lógico que haya coexistencia de múltiples prioridades en una estructura mecánica.
¿Se acuerdan lo que habíamos dicho del reduccionismo? A cada parte se le dice, solo preocupate por lo tuyo, que total la suma de las partes va a ser igual, el total va a ser igual a la suma de las partes. Entonces se evalúa a cada uno, se le pone como objetivo su parte chiquita. Entonces cuando cada una de estas partes, que los evalúa por su propia parte, va a buscar un recurso compartido, acá está legales, por ejemplo, y a legales le empieza a pedir algo, el área de integración y el área de raíces, al de raíces, la estructura, las reglas de la organización le dicen, lo más importante en el mundo es que las raíces salgan bien para vos. Y tenés que defender a capa y espada que las raíces se hagan lo antes posible. Y te voy a evaluar y tu bono de fin de año depende de que me entregues las raíces que me dijiste. Lo mismo en la integración. Entonces yo por construcción estoy armando, estoy diciendo a la organización, acá va a haber muchas prioridades. Con lo cual estoy armando un caldo de cultivo para el multitasking. Está pidiendo a gritos la organización que haya multitasking. ¿Cuál es el segundo gran creador? El orden es indistinto, de multitasking en las organizaciones. Yo vengo haciendo mi árbol y para terminar me doy cuenta que le tengo que pedir algo al área de legales. Obviamente, ¿por qué no lo predije antes? Lo que me diría cualquier project manager. Por la niebla. Si esto fuera un día soleado, sí, lo podría predecir y no hay ningún problema. Hacer línea de producción es genial. En la niebla aparecen cosas que uno no podía prever. Cuando le pido al área de legales que me diga cómo proceder con las raíces, el área de legales me dice, sí, creo que en 2 semanas te contesto. ¿Qué hago mientras tanto? Una nueva pelotita, agarro más trabajo. ¿Cuál es el segundo creador de multitasking en las organizaciones? Las dependencias. Las dependencias por especialización, que por definición se maximizan en un diseño organizacional mecánico. Cuanto mejor está hecho esto se llama división del trabajo, esta forma de organizar a la gente. Entonces, cuanto más chiquititos sean los pedazos, mejor me va a salir las cosas en un entorno soleado. Como consecuencia de la gran división del trabajo, de la maximización de las dependencias, es que cuando ustedes intentan hacer un cross-functional team, un equipo multifuncional en Scrum, la organización los miran así y dicen, ah, va a tener 70 personas ese equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dividí en tantos pedazos chiquititos el proceso, porque es lo que me decía la forma de optimizar para día soleado, que al final para que un grupo ataque la cadena de valor de la organización de principio a fin necesito 70 personas. Entonces, ¿qué va a promover, por ejemplo, Scrum o digamos, casi cualquier método de variación ágil para el primero de estos problemas? Único backlog, único product owner o decisor. Pero lo que también me interesa, lo que me interesa un montón, es el tema de las dependencias. Si las dependencias son las que me atascan el flujo, si las dependencias en buena parte son las que dificultan que yo pueda hacer foco y por ende gane todas estas ventajas, entonces por construcción vamos a pedir, y este sería el tercer elemento, la tercera pata de una agilidad hecha profundamente, si las dependencias son las que me generan atascos, entonces hagamos lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario de la dependencia? La independencia o la autonomía. Entonces, un buen enfoque profundamente ágil que va a maximizar la autonomía. Y, bueno, en un rato trato de llegar, vengo medio justito con el tiempo. La agilidad, bueno, lo digo después. Autonomía, estamos con autonomía. Entonces tenemos 3 por ahora. Ahora enseguida viene el cuarto y con eso cerramos. Y un quinto medio bis, que medio que los engloba a todos. Desarrollo orgánico. O sea, el gran decisor de para qué lado vamos va a ser la complejidad, día soleado, día neblinoso. ¿Cómo solucionamos esto? Desarrollo orgánico, foco, autonomía que los sustenta estos dos. Autonomía tiene muchas miradas, autonomía de un equipo frente a otros, autonomía de una persona con otras, digamos, al diversificarse, autonomía a la hora de la autogestión, ¿no? Hay como distintas facetas de la autonomía, adentro es bastante grande. Y nos queda lo último. Que si se fijan, hasta ahora estuvimos respondiendo algunas preguntas sobre cómo trabajar. ¿Cómo responde la agilidad a las grandes preguntas sobre cómo trabajar? Desarrollo orgánico es cómo construyo el objeto en sí. Foco es cómo organizo cuando tengo que trabajar en muchas cosas.
Primero es cómo construyo una cosa. La otra es cómo me organizo cuando tengo que construir muchas cosas. La tercera es cómo organizo a la gente para construir estas cosas en grupos. Y la cuarta, que vamos a poner ahora, es cómo sé que me fue bien o que voy bien. Lo que vamos a llamar una definición de éxito, que en verdad uno podría decir que es casi una ética. ¿Por qué? La ética de esta organización. Porque lo que está diciendo es que está bien y que está mal. La definición de éxito. Entonces, en función de esa mini ética, es que vamos a tomar un montón de microdecisiones. Y la definición de éxito, vamos a dar dos, obviamente. Una más propia del día soleado, otra más propia del día neblinoso. Ambas las vamos a hacer en función de dos términos que explico muy rápido, son muy conocidos en ciertos mundos. Espero que algunos los conozcan, si no se los cuento rápido, que son output y outcome, lo que mencioné antes. Output es el entregable, lo que yo construí, hice, que puede ser desde un training, un software, un manual, una película, eso que yo hice, una estrategia volcada en un punto doc, eso que yo construí, hice, ese es mi output. El outcome va a ser el impacto que eso produjo. Podemos pensar que es el valor obtenido, o la falta de, ¿no? El impacto que produjo el output en el mundo real lo vamos a llamar outcome. En función de estos dos términos, vamos a pensar lo siguiente. Con esto los termino de marear, espero que no, pero voy rápido. Yo construyo un output, ¿para qué? No lo construyo porque sí, lo construyo porque se supone que genera un outcome. Y fíjense, esto es interesante, a mí me resulta divertido, el proceso de decidir cuál es el outcome y cuál es el output que va a generar ese outcome es lo que llamamos discovery. Si asumimos que estoy en un terreno soleado, se supone que yo, si soy un buen profesional disciplinado, voy a definir correctamente el outcome, pero sobre todo voy a definir correctamente qué output genera ese outcome. Porque dediqué el tiempo apropiado, soy un profesional con experiencia y disciplinado. Entonces, si, si yo ya sé o puedo asumir que al construir esto voy a generar esto de aquí, y además yo sé que medir outcome es más difícil o implica más subjetividad que medir el output, entonces lo que voy a decidir es, a la hora de medir, a la hora de decidir una ética, de decidir qué está bien y qué está mal, y de evaluar a mis equipos, cómo viene la iniciativa, el proyecto, lo que sea, voy a enfocarme solamente en output, porque total, si cumplo esto viene solo. Y medir esto es más fácil. Entonces, bajo esa lógica, con ese criterio, es que la mayoría de las organizaciones, acuérdense que de fondo están subestimando la complejidad del problema, porque lo que están diciendo es, el grueso de nuestro problema es día soleado, van a hacer sus definiciones de éxito en función de output solamente. La más clásica es la definición de aquello que se llama proyecto en general, en donde éxito, ¿se acuerdan las dos variables que queremos maximizar en el día soleado? Predictibilidad y eficiencia, o predictibilidad y velocidad. Acuérdenselas porque aparecen ahora enseguida. Cuando tengo la palabrita proyecto, éxito es cumplir la promesa, entregar el scope prometido en tiempo y forma. Eso es entregar, éxito es igual a entregar exactamente el output que yo dije que iba a entregar. Eso es premiar la predictibilidad. En el caso de que yo esté más en un área de servicios más constantes, lo que se va a premiar, ¿qué es? Maximizar el output. Cuanto más de eso que vos sabés hacer me entregues por unidad de tiempo, mejor. ¿Qué estoy premiando? La velocidad, la eficiencia. En ambos casos, si en verdad mi realidad fuera más bien neblinosa, me estoy disparando en el pie con esto. Si a mitad de camino yo me encuentro con que el output por el cual yo firmé, ¿no? Supónganse, ¿no? Algún proyecto largo, un proyecto de 18 meses, sale el CEO, anuncia, cuando al final de esto vamos a tener todo este proyecto y no saben la cantidad de la cantidad de clientes nuevos. Y uno, a los 3 meses, uno sabe que su bono y ascenso depende de cumplir esa promesa de los 18 meses. Y a los 3 meses, con entregas parciales, depende de cómo lo fue construyendo, empieza a darse cuenta
que con el output que estamos construyendo no vamos a llegar al outcome prometido. Eso, digamos, esa realidad me habla a este oído y me dice, me parece que no va a entregar valor esto. En el otro oído me grita, bastante más fuerte, la regla, lo que está firmado, que lo que dice es, si cambiamos a mitad de camino estás más lejos del bono, ¿eh? Si cambiamos a mitad de camino estás más lejos del bono. ¿Por qué? Porque el bono está puesto en términos de predictibilidad. Adivinen quién gana. Casi siempre. El que me taladra el oído es la regla que me taladra el oído de las 0 horas a las 23:59. Entonces, ¿qué genera esta regla? Una cultura reacia al aprendizaje. Acá tiene un ejemplo de cultura que sigue estructura. ¿Esto dónde se ve? En KPIs, en OKRs. El OKR no es bueno o malo. Depende si lo hago en términos de output o outcome. Como sería el KR en términos concretos. Objetivos individuales, de equipo, o sea, las evaluaciones, contratos. En los contratos está clarísimo cuando se tercerizan cosas. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo hago para definir éxito en términos de output y outcome en un entorno neblinoso? Bueno, acá no se me mareen, ¿eh? Obviamente me tengo que animar a medir outcome. De más está decirlo, vamos a medir outcome. Pero hay un problema con solamente maximizar outcome, que es que indirectamente, si yo lo que digo es éxito es maximizar outcome, estoy penalizando a aquel que experimenta. ¿Cómo logro maximizar outcome en muchos escenarios neblinosos? Experimentando, probando, arriesgándome. Cuando me arriesgo, me equivoco indefectiblemente muchas veces cuando estoy aprendiendo. Pero si yo solo premio el maximizar outcome, en cierta manera estoy penalizando a aquel que no entrega outcome. Con lo cual la gente va a ir a lo seguro. Entonces tengo que sofisticar un poco más mi fórmula y lo que tengo que hacer es que lo que tengo que maximizar es outcome más aprendizaje. El más, en general, es como un equivalente matemático del O. Entonces, al final de un sprint, durante un desarrollo, tengo que maximizar dos cosas: outcome o aprendizaje. Ojalá outcome, que es valor, pero si no, por lo menos tengo que maximizar aprendizaje. Acuérdense los ejemplos de menor aprendizaje y mayor. Una demo a un sponsor, poquito aprendizaje. Un desarrollo puesto en el mundo real, sacando analytics con usuarios reales, elegidos aleatoriamente, más aprendizaje. Esto se puede tabular. No es tan complejo medir esto. Y, por último, si yo logro ese outcome, ese aprendizaje, y me doy cuenta que lo puedo hacer construyendo menos de lo que yo había pensado originalmente, suena bien. Entonces, no es que nos tenemos que olvidar del output, sino que toma un rol, aparece en un lugar, en esta formulita, medio inesperado, que es acá abajo. Éxito, la ética, si quieren, el KPI maestro, como lo quieran llamar, en un entorno neblinoso, es maximizar la suma de outcome más aprendizaje, minimizando output. Premiar el minimalismo. Y esta es la razón, ahora lo podemos ver si no en algún mini ejemplo, por la cual soy la tortuga que le gana a la liebre la carrera, por más que yo corra más lento. Lo podemos ver acá, lo voy a mostrar medio rápido. Supónganse que yo arranco un desarrollo con un contrato clásico y yo tengo que armar mi backlog completo el día cero. Y este es todo el output que yo prometí el día cero, que mide 100, no sé, vale 100, lo que sea. Y este es todo el outcome, si lo pudiera medir, que yo prometo. También vale 100 para facilitar, digamos, no son comparables en verdad, pero 100, así lo vemos más o menos parejo. Y esto cronológicamente está sobresimplificado, va a ser más rara la cosa, pero va a haber más o menos, digamos, una cosa importante. Si ustedes miran hacia atrás en su propio historial, casi siempre, sobre todo si se desarrolló alguna clase de producto de manera tradicional, el 20% del output de lo construido suele generar el 80% del outcome, visto en retrospectiva. Uy, ya lo hicimos, y el 20% de los features del 80% de valor de negocio. Uno a veces quiere, digamos, vencer al sistema y dice, a la próxima lo pienso bien, bien, bien y hago solo el 20. Y vuelve a caer en la misma trampa. ¿Por qué? Porque saber cuál es el 20 es la niebla. ¿La niebla del qué? Justamente. Y de los tres suele ser el casi seguro siempre neblinoso. Entonces, ¿qué tiene de interesante la niebla versus, no sé,
una situación de una tormenta, en el vieron Dune, ¿no? Cuando está esa tormenta asesina, medio que no puede salir nadie. Que en la niebla, una vez que uno da un pasito, ya puede ver un poquito más, 1 o 2 metros hacia adelante. Es lo mismo que pasa con el empirismo y la complejidad. La complejidad se entiende ex post. Una vez que uno ya hizo algo, mirando hacia atrás, la puede entender. Eso en términos de Kinefin, por ejemplo, lo diferencia del caos, de lo ultra complejo, que nunca se entiende. En cambio, lo complejo, uno da un pasito, mira hacia atrás y entiende lo que ya pasó, no lo que va a venir. Entonces, aprovechando eso, la forma de desarrollo orgánica que tenemos con mucho foco, va a haber un 10% más o menos, y esto cronológicamente es más loco que lo que estamos mostrando acá, pero va a haber más o menos un 10% de lo que construimos que casi no me va a entregar outcome. ¿Pero qué me da? Aprendizaje. Que me va a ayudar a entender paso a paso cuál es el 20, que da el 80. Y el chiste, el momento mágico en el que me convierto en la tortuga que le gana a la liebre la carrera, es cuando todo esto lo tiro a la basura. Cuando el 70, que me va a dar 19 nada más, lo tiro a la basura. Ese es el momento en el que le gano la carrera a la liebre. Ahí es cuando la agilidad me hizo llegar antes, pero no por ir más rápido, sino por recorrer menos metros. Bien, entonces, vimos 4 cosas: desarrollo orgánico, con foco. Esto se basa le da estructura a esto la autonomía, y la meta, el decir cómo vamos bien, lo dijimos, maximizar, yo lo llamo outcome minimalista, maximizar outcome y aprendizaje minimizando output. Todo esto configura una manera de hacer las cosas para lo estrictamente neblinoso, pero el mundo real no es ni neblinoso ni soleado, va cambiando, es medio loco. Yo no puedo animarme a recorrer la verdadera complejidad con un modelo binario que lo que dice es desarrollo orgánico bueno, mecánico malo. Me choco, es frágil, enseguida se me rompe. Stacy dice algo muy interesante, y lo que dice es: un enfoque que va a enfrentar la verdadera complejidad tiene que presentar alguna propuesta para lidiar con ideas conflictivas. Porque la complejidad lo que tiene es eso, la paradoja. Momentos en donde dos cosas que son contrarias, medio que las dos son verdaderas. Entonces, a mí la idea que me gusta mucho, que después de una vez charlando con Tobias Meyer, mi mentor hace muchos años, me tiró esta idea y me gustó mucho. El concepto que quiero que piensen es el de el péndulo, el de la oscilación. Otro que me gusta mucho, tiene un amigo hace poco, Rubén para Germán, que le conoces, un amigo en común, es el concepto de equilibrio, porque el equilibrio es inestable permanentemente. Para, para un montón de temas, cómo construyo, cómo organizo mucho trabajo, cómo organizo a mi gente, cómo digo qué es lo que está bien y está mal, cómo defino el éxito, hay 2 polos opuestos. Los 2 polos tienen ventajas, pero ojo, lo que hay que buscar no es el punto medio, no hay que encontrar el punto en el que dijimos, acá está, llegamos, este es el punto que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Primero, porque nunca voy a terminar por la niebla de entender lo que está pasando ahí atrás, pero segundo, porque en complejidad, en el mundo de la complejidad, la estabilidad es precursora de la muerte. Una especie que no evoluciona más está a punto de extinguirse. Yo sistemáticamente lo que tengo que preguntarme es, ¿para cuál de estos polos estoy más desbalanceado hoy en día? Y empezar a tirar para el otro lado. Al principio es fácil, porque seguro que estamos desbalanceados para el lado de lo mecánico. Pero llega un momento en el que, no esto. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, muy. A ver, ¿les habrá pasado si ustedes explican agilidad o si leyeron algo sobre agilidad por primera vez y hay un momento en el que se habla de lo que sabe hacer la gente y aparece una pregunta que es, pero en la agilidad todos tienen que saber hacer todo? Y el que medio entiende la agilidad dice, no entendiste, pero nos falta algún mini andamiaje conceptual para poder explicar. Porque sí, es cierto, queremos que la gente se desespecialice, pero no tanto. Entonces, usando esta idea de la oscilación, a mí me resulta por lo menos muy sencillo explicarlo y entenderlo yo personalmente. Uno de estos péndulos sería este. En un polo tengo la especialización, en el otro la diversificación. Los dos tienen ventajas.
La especialización para un tema en particular me hace ganar eficiencia o velocidad y predictibilidad, los dos que dijimos antes. Y están buenos para ese tema. Pero me quitan adaptabilidad. Germán está en mi equipo, es el que sabe la tecnología X24. Germán se enferman, nadie hace X24, no me adapto. Hay mucho trabajo de X24, nadie lo puede ayudar, etcétera, ¿no? O sea, me quita adaptabilidad como equipo, por ejemplo. Colaboración. Viernes a las 6 de la tarde se rompió X24. El único que cancela las reservas en la playa es Germán. Por más que sea un equipo muy colaborativo, que salen a tomar cerveza, se abrazan mucho, no importa. O sea, es muy difícil. Hay una precondición para colaborar, que es que haya un área de conocimiento común. Si sobre el tema en donde hace falta resolver un problema soy el único que sabe, no hay manera de colaborar. El resto me puede dar un abrazo, dos abrazos, cinco abrazos, después ya está. ¿No? Es la típica situación en la que yo tengo un problema y toda la gente que está a mi alrededor me dice, estoy para lo que necesites. Y yo sé que eso es la nada misma en ese momento. Porque el único que conoce esta circunstancia y que lo puede hacer algo al respecto soy yo, en ciertas circunstancias. Si hay una zona de conocimiento compartido, ahí tengo precondición para colaboración. Y ahí puede haber colaboración recién. Sin la diversificación llevada, digamos, la especialización llevada al extremo genera la falta de colaboración. Y uno puede argumentar, en un estudio al respecto, que la diversificación del conocimiento genera más innovación, pero tal vez no viene muy al caso. Me voy al extremo de acá, tengo lo que los gringos llaman Jack of all trades, el que toca todo de oído, hace todo mal. Me voy mucho para acá, mi equipo es muy rígido. Lo que tengo que ver, por ejemplo, una retrospectiva, es hacia qué lado estoy demasiado inclinado. Y eso me está perjudicando, tengo que ir para el otro. Y todo lo que fuimos viendo hoy, en verdad, está marcado por esta lógica de la oscilación. Desarrollo orgánico, sí, pero también un poco de mecánico, que está bueno. Por ejemplo, en el software para el testing y el deploy. El extremo de lo mecánico, que es la automatización. Poco multitasking. Y un poco y un poco. No es que todo el multitasking es malo. De hecho, Scrum de fábrica viene con un poco de multitasking. El refinamiento promueve el multitasking a nivel skills, que el tester también desarrolle. ¿Autonomía solo, lo único que importa? No, no, no. Digamos, la autonomía tiene sus riesgos, sus dificultades. Necesito ciertas dependencias. Entonces, no voy a tratar de generar que mis equipos planten su comida, ¿no? Y generen energía con paneles solares y no dependan de nada y nadie en el mundo. Voy a intentar generar autonomía en aquellas dependencias que me duelen más, las que sean más críticas, las que se realicen con más frecuencia y las que sean más impredecibles. Entonces, nuestro modelito, como para resumir, tiene, déjame ver si por acá tengo este resumen, o no lo había armado, acá hay alguno. Este no está tan mal, le falta solo una cosita. ¿Por qué hacemos agilidad? Por la complejidad, día soleado versus día neblinoso. ¿Qué estrategia, digamos, qué variables tenemos que optimizar? ¿Cuál es nuestra estrategia de optimización? Maximizar aprendizaje más adaptabilidad. En concreto, la táctica sería, tengo una versión más refinada de esto, no la tengo acá. Aumentar desarrollo orgánico, usar desarrollo orgánico con foco. Defino éxito maximizando outcome y output. A esto le falta autonomía y todo esto está marcado por una lógica de oscilación. Hoy en día lo que más me está costando es encontrar una forma de visualizar todo esto. Estamos medio mal con el tiempo, ¿no? Perdón, pasados como 20 Ah, minutos, pero está no, yo perfecto, no lo Alan. escucho a Germán. Pasados como 20 minutos, pero está perfecto, Alan. A ver. Ah, ya sé qué es. Ahora de vuelta, Hola, por favor. hola, ¿no? Y ahora sí. No, ¿No se era yo, era escucha? yo. Era yo. Pasaditos como 15 minutos, pero está perfecto, vamos a ver. Mm. Entonces, tenemos dos opciones. O hacemos un par de preguntas o, o tiro un par de ideas o conceptos sobre qué hace falta que haya en una organización concreto en términos de reglas para que las reglas me jueguen a favor y no en contra. Una especie de utopía útil de a dónde tienen que ir las reglas organizacionales, concretas. Y no sé cómo decidir eso. Decide Germán. Estoy tratando de escuchar acá la gente y dice las dos.
O Bueno, a ver, hagamos una cosa. las ideas. Parece que hay más por el lado de las ideas. Hay Ok, alguien que pide que lo adoptes, pero eso no se vale. ok. Acaba de llegar una nueva a la casa, tiene 8 meses, no estamos para. Eh, a ver, la. A mí me gusta pensar, y para esto yo pensé distintas formas de visualizar, ninguna me termina de cerrar. Había pensado una especie de analogía con el suelo y árbol que va creciendo. Entonces, alguien me dijo, no, hacelo con un camino, pero no termino de encontrar la forma. Se lo voy a contar medio desordenado. Eh, a mí me gusta pensar para cada una de estas aristas, ir pensando como una especie de evolución, ¿no? Como organizacional, que uno se va acercando a esto. Pero seguro hay un par de transformaciones que uno va a requerir. Las voy a ir diciendo, así verbalmente, no voy a llegar como a anotarlas. Tengo una idea, pues tengo, y mientras voy a ir buscando acá, no me di cuenta. Tengo por acá, bueno, ahora lo voy a buscar enseguida. Primero les voy contando. Yo lo pensé como para explicar y que el que lo escucha lo resuene y lo asocie con su día a día. Pensé estas transformaciones en términos como de la estructura actual. Entonces, en la estructura actual o hay una disciplina o una mirada que es la de recursos humanos, talento, como lo quieran pensar, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Esa es una de las áreas que más tiene que cambiar. Pero no estoy hablando de lo que yo muchas veces vi como agilización de recursos humanos. O sea, que el área de recursos humanos o talento, como lo quieran llamar, use agilidad dentro. No, es otra cosa. Eso, si quieren, es, en el Río de la Plata llamamos a eso pan para hoy, hambre para mañana. Eso es trabajar de forma orgánica la construcción solo de las raíces. Digamos algo un poquito más holístico. Entonces, yo lo que estoy hablando acá es de políticas de recursos humanos que tienen que cambiar, no cómo trabaja la gente que tiene el skill de recursos humanos. Y acá hay un par de cambios que son prácticamente de 180 grados, que muchos ya los deben conocer, pero está bueno listarlos. La, la evaluación tiene que pasar de ser de vuelta oscilando, ¿no? No pasar de blanco a negro. La evaluación tiene que pasar, transicionar a una evaluación más grupal que individual. Ahí tienen una de las transiciones. La evaluación tiene que pasar de output, basada solo en output, a maximización de outcome, minimización de output, evaluación de las personas. Sobre todo, HR se encarga más de la evaluación de las personas. Después vienen cuestiones que son más como gerenciales, que es la evaluación de iniciativas, etcétera, donde hay una transición similar. También en HR, o su equivalente, el nombre, porque tiene muchos nombres, hay otra transición grande, otro cambio muy, muy grande en las reglas, que tiene que ver con lo que se llama en general career path, ¿no? ¿Por qué? Pensemos una cosa. Dijimos, vamos a recorrer hacia atrás. Para resolver la complejidad, la niebla, tengo que maximizar aprendizaje de adaptabilidad. Para eso, quiero hacer desarrollo orgánico con foco. Para eso, necesito tener autonomía, grupos autónomos. Para tener un grupo autónomo y que por razones prácticas yo quiero que sea autogestionado, tiene un máximo de cantidad de personas por límites del cerebro, hasta 8 o 9 personas, mucho más grande que eso no puede ser un grupo autogestionado. Si yo quiero que en un grupo tan pequeñito puedan construir orgánicamente y tengan pocas dependencias, necesito que la gente adentro diversifique su conocimiento. No hay manera. ¿Por qué Scrum, todos los métodos ágiles piden equipos cross-funcionales para ganar autonomía? ¿Por qué la autonomía? Porque eso permite que haya mejor flujo y pueda hacer desarrollo orgánico para la niebla. Ahora, el Career Path en la mayoría de las organizaciones castiga la diversificación implícitamente. ¿No? Yo tengo a mi compañero que sabe de X24 que me dice, ¿me das una mano? Y acá, en la otra oreja, la regla que dice, no te conviene, te estás alejando del bono, cuidado que así no asciende nadie acá, mirá que Juanito que hace X lo mismo que vos,
No pierde tiempo ayudando a X24 a aprender otra cosa. Me taladran los dos el cerebro, pero mucho más este. Entonces, al final, diversificar conocimiento sería nadar contra la corriente. Tengo que cambiar el career path para que haga qué cosa, para que premie el ensanchamiento. Yo recuerdo, digamos, vi pocos casos, digamos, este ni siquiera es de primera mano, una organización grande en Estados Unidos en donde una vez que uno llega a un cierto nivel de seniority en una especialidad, para subir en términos de prestigio y recompensa económica, uno tiene que empezar a ganar una segunda especialidad. No cualquiera, no la que uno se le cante, la mezcla ideal entre skills, motivación y necesidad organizacional. Entonces, tres cambios grandes en recursos humanos, o en reglas de talento, si quieren. Career path hacia ensanchar, evaluación de individual a grupal, evaluación de output a maximización de outcome, minimización de output. Después tenemos algo que genera, digamos, mucho contexto para esto, que nos limita o nos expande el campo de acción para trabajar orgánicamente, para generar organizaciones, grupos autónomos, que es el manejo del dinero, el budgeting. El budgeting clásico se hace de una manera muy mecánica, a principio de año, digamos, de un año para el otro, y vertical. Hay que transicionar a un budgeting adaptativo y generado de abajo hacia arriba, más autónomo. Beyond budgeting, digamos, ¿no? Si conocen el término, el método de trabajo. Ahí tienen otro cambio grande. Después, en el área tecnológica, hay varios cambios técnicos que si no se hacen, difícilmente podemos hacer esta transición. Automatización del deployment, del testing y el deploy. No hay vuelta que darle. ¿Por qué? Porque el testing y el deploy son tareas eminentemente soleadas y la computadora las va a hacer mucho más rápido y eficazmente, digamos, con menos error que nosotros. Y así podemos dedicar tiempo a lo neblinoso. Si no, digamos, la realidad nos come crudos. Entonces, automatización fundamental, ¿no? Precondición para poder trabajar de manera orgánica y enfocada. Tenemos otros elementos ahí, digamos, y después hay unos que son genéricos, que me parece, hay unos que uno puede discutir si son técnicos o no, pero hay elementos que atraviesan, que son más si quieren, de estructura organizacional más general. Hay uno que me parece fundamental, que es que la distancia entre quien necesita y quien construye tiene que llegar al mínimo indispensable para que hablen cara a cara. O sea, hay que eliminar todo nivel de intermediación en las comunicaciones. Digamos, eso me ayuda ¿a qué? A minimizar el multitasking. Pues, todas las demoras que se me está generando en el medio, mientras espero la respuesta, me pongo a hacer otra cosa. Y además, encima me genera mucho retrabajo, porque esa comunicación lenta en el medio con tanto intermediario me va generando ruido y distorsión. Entonces, un cambio grande en la manera de organizar a las personas es eliminación completa de la intermediación. Ahí tenemos varios cambios. Otro que es grande, que es difícil de poner, digamos, en un área en particular, es armado de equipos, digamos, lo más autónomos posibles. O si quieren, como máxima concreta, es las dependencias no hay que intentar gestionarlas, sino eliminarlas. Y eso tiene que ser una decisión organizacional, porque requiere mucha inversión, muchísima inversión de tiempo. Ahí tienen varios cambiecitos. Estoy buscando, ¿dónde lo tengo? Por acá. Esta serie de grandes cambios organizacionales. No lo tengo acá. Después lo comparto y lo que me gustaría mucho es escuchar ideas sobre cómo visualizarlo, qué cosas faltan. Bueno, no lo tengo, perdón. Pensé que no iba a llegar hasta acá, así que no lo preparé eso. Pensé que nos íbamos a quedar en lo anterior. Quería contarles muy rápido eso y si nos quedan 2 minutos, una pregunta o dos preguntas, algo. Me gustaría porque hablé mucho yo, perdón.
¿Alguien tiene ganas de alguna pregunta, algún comentario o algo? Mientras estoy buscando a ver si tengo ese para mostrarles. ¿No? ¿Estamos tan cansados? ¿Y quieren ir a dormir? Bueno, depende de la hora. ¿Estamos, gente, entonces? ¿Estamos por La hoy? gente está muy agradecida. Ok. Referencias bibliográficas y de Benjamín. Hay un montón, Sí, ¿no? dale. Hay muchas, igual hay muchas de estas cosas. eh, yo lo que les puedo mandar son referencias sobre lo que me basé o cité. Pero después hay muchas que son como términos que armé yo o conceptos que armé yo, hay poquito, digamos. Pero sí les mando referencias sobre cosas, a ver, punto donde eliminas el 70, sí, Ahí a lo que ver. vamos a poner una cosa, ahí vamos a subir la charla a YouTube, entonces ahí Ah, puedes revisarlo y puedes repetirlo y claro, también. pasarlo un poco más lento y todo. Claro, sobre todo. A ver, Lina miren dice que acá. tenés que escribirlo para referenciarte a ti mismo. Sí, Bueno, sí. el espíritu de Scrum tiene bastante. Acá encontré algo que había armado hace un tiempito. Este me gustaba un poco. La utopía a la que vamos es, esta analogía no estaba tan mal. Las nubecitas que regalan el desarrollo orgánico, flujo, autonomía, impacto minimalista, maximización de outcome, minimización de output. Y acá están como los algunos grandes cambios, hay algunos que no mencioné, que me había olvidado. En términos de tecnología, hay un cambio grande, que es el del insourcing, ¿no? O sea, dejar de hacer outsourcing o minimizar el outsourcing. Y hay una razón muy básica para justificar eso. La mayoría de las organizaciones adoptan la agilidad como parte de su transformación digital, aunque sea discursivamente. Y la transformación digital uno puede interpretarla como una afirmación de que ahora nuestro core es digital como organización. Ahora, si uno sigue esa línea de inferencia, es ridículo tercerizar el core. Entonces, de ahí uno deduce que lo más lógico va a ser transicionar al insourcing, a que internamente nosotros mismos hagamos nuestros desarrollos. Y en verdad, eso tiene una consecuencia práctica muy básica. Dijimos que para que haya buen flujo y desarrollo orgánico necesito autonomía. Para la autonomía, una de las cosas que necesito es diversificación del conocimiento. Pero las empresas de outsourcing, por su propio modelo de negocios, porque es un modelo de negocios basado en output, aborrecen la diversificación porque no les conviene. Su propio modelo de negocio está basado en la especialización de su gente. Y bastante el mercado igual empuja eso. Entonces, la única manera de realmente tener gente interna que va a diversificarse es hacer insourcing. Si se hace outsourcing es casi imposible que eso suceda. Porque están chocando los intereses del que necesita y que construye. Hay un cambio grande a nivel organizacional. Yo lo puse en tecnología, eso es porque es lo que más conozco y donde más veo que hay outsourcing. Acá hay un par de cosas más, se las muestro. Comunidades de práctica, un techo técnico, desaparición de mandos medios, desintermediación radical, la que habías dicho. Ah, y otra que me parece importante, un gran cambio estructural es, que es un poco consecuencia de algunos que dije, equipos estables. O sea, salir de la lógica de que es positivo desarmar equipos permanentemente y mantener equipos estables en el tiempo. Eso tiene varias ventajas para muchas de las cosas que dijimos hasta ahora. Una, como mínimo, es que me permite la desintermediación. ¿Por qué? Porque el que construye conoce el idioma del que necesita. Si yo todo el tiempo desarmo equipos, mi gente trabaja todo el tiempo en temas distintos, necesito intermediarios que actúan de traductores. Entonces, el equipo estable es precondición de desintermediación radical. Hay un par de elementos más ahí. Estamos, sí, ya estamos ahí justito. Justito con un tiempo que me puse yo acá, me era tarde. Pero estamos. No, estamos súper bien, Alan. Estamos súper bien Listo. y la verdad que súper contentos de esta charla extendida y súper poderosa. Eh,
La verdad que qué mejor forma de festejar estos 15 años que teniéndote aquí. Eh, Como comentaba al principio, eh, con Cristian, mi amigo y mi socio, que ahí está conectado por ahí, empezamos esta aventura hace 15 años, cuando, cuando Alan vino a dar el primer CCM a México. Y, y yo creo que nos rompió la cabeza Alan cuando vino, nos emocionó mucho todo. Vimos unas realidades, unos caminos fantásticos. Y, y es así como que ahora cuando estaba escuchándote otra vez era como, wow, sí, o sea, sí. Para mí se siguen rompiendo paradigmas, se siguen rompiendo cosas y está genial siempre tenerte aquí, amigo. Así que muchas gracias Alan y muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahí también coincide la gente en los buenos comentarios y que rompió la cabeza. David ahí que también cuenta que tomó tu curso aquí en México. Pues nada, lleno de amigos aquí. Así que muy contentos. La charla la vamos a poner en YouTube, como les comentaba. Yo creo que muy brevemente les mandamos un correo con la charla. Lo que estamos haciendo también ahora es eh, mandarles como un pequeño certificado ahí de asistencia al Agile Talks y darles algunos tips para los que quieran registrar esto en Scrum Alliance como Zeus. El canal de YouTube, Diana, buscas Scrum México, ¿sí? Eh, Así es, los primeros 15 años, amigos. Eh, Buscas Scrum México y ahí encuentras el canal de YouTube. Qué lindos mensajes, con tu amor, Alan. Eh, Así que, bueno, para Alan también son las 10 de la noche, y creo que se nos entusiasmó mucho, así que muchas gracias, querido. Y si quieres comentar algo, Alan, para cerrar. No, que espero verlos más seguido que antes porque entre pandemia, cosas familiares, personales y todo eso, anduve medio desconectado de las distintas cosas comunitarias, pero bueno, vuelvo, de hecho mañana voy a un mini ágiles local que hay por acá y eso, tengo muchas ganas de ir a Costa Rica en el ágiles y eso, así que espero cruzarme con varios de ustedes por todos esos lados. Bien, qué bueno. Bueno, para los que no saben, el Ágiles, de cuatro Ágiles latinoamericanos en Costa Rica este año, así que ahí estén atentos a Ágiles Latam. ¿Sí? Y les mandamos abrazos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Gracias. Gracias a todos.